Buenos días amigos, bienvenidos a este proyecto que se llama Si yo fuera presidente. Es el capítulo número 22, hoy es agosto 5 del año 2021 y vamos a entrar en materia porque quiero que me dé tiempo de presentar lo que les ofrecí la semana pasada. La semana pasada les ofrecí que iba a hablar de las 6 propuestas de reforma constitucional que a través de este proyecto he hecho y quiero hacer este resumen para que quede en antecedente, porque ya tengo, con este es el capítulo número 22 y pues se olvida fácilmente. Quiero hacer este resumen. La semana pasada hablé de el segundo capítulo de lo que es el verdadero Pemex y en este capítulo voy a hablar de estas 6 propuestas de reforma constitucional. Y vámonos a la materia. Primera propuesta de reforma constitucional que humildemente propongo. El presidente electo, en el caso de México, el presidente electo deberá ser sujeto a una evaluación psicológica, psiquiátrica, académica, intelectual, con el fin de determinar si ese hombre o mujer tiene una percepción clara de la realidad y es capaz de tomar decisiones trascendentales para dirigir al país. La razón de esta propuesta de reforma constitucional para evaluar al presidente electo se deriva de un hecho evidente para muchas gentes en México. El actual presidente, el señor López, que él cree que es un presidente, presenta problemas mentales severos. Y no lo digo yo, lo dice gentes que conocen de estos temas. Es un tipo que sufre de alucinaciones, paranoia, esquizofrenia. Y es evidente que no tiene una percepción real una percepción clara de la realidad. Y se demuestra todos los días. Todos los días ese hecho se demuestra. Entonces, en virtud de esa experiencia de lo que ahora descubrió México, que de repente descubrió que el presidente es un tipo enfermo mentalmente, es lo que me hizo pensar en una reforma de esta naturaleza. No es posible que un tipo de estas características sea el presidente de un país y que tome decisiones trascendentales que destruyen a la ciudadanía. La destruyen. Y en una de las tantas pruebas es los más de 600,000 muertos por COVID-19, por COVID-19. Entonces, propuesta de reforma constitucional, el presidente electo deberá ser evaluado psicológicamente, psiquiátricamente, académicamente, intelectualmente, para determinar su estabilidad emocional e intelectual y su capacidad para dirigir al país. De otra manera, más adelante, México va a descubrir que eligió como presidente a un imbécil. Me voy a ir rapidito. Segunda propuesta de reforma constitucional. Es imperativo que se lleve a cabo la creación de un Consejo Parlamentario Federal. Independiente del Congreso de la Unión, independiente de la Cámara de Diputados e independiente de la Cámara de Senadores. ¿Cuál es la función en esta propuesta de reforma constitucional del Consejo Parlamentario Federal? Es la siguiente. Este consejo tendrá la responsabilidad de revisar, analizar,
evaluar, modificar y aprobar o cancelar todas las propuestas que el jefe del Ejecutivo haga al Congreso para el ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación. Antes, y esta es la segunda característica principal de esta segunda propuesta de reforma constitucional. Ese Consejo Parlamentario Federal deberá llevar a cabo ese análisis de las propuestas del Ejecutivo para ejercer el presupuesto de egresos de la Federación antes y solo antes de que se ejerza ese presupuesto. ¿Cuál es la razón de esta propuesta? Es la siguiente: es inútil, es ilógico y es inútil y es ilógico querer investigar en qué se gastó el presupuesto a todo lo pasado. Es absolutamente inútil tratar de encontrar culpables en cómo se gastó el presupuesto o tratar de encontrar el dinero. Es inútil, absolutamente inútil. Y como nunca ha habido esa evaluación antes del ejercicio del presupuesto, pues por eso México ha sido saqueado por décadas, por décadas. Enfatizo, esta segunda propuesta de reforma constitucional mediante la creación de un Consejo Parlamentario Federal tiene la función de evitar el saqueo y de evitar que se ejerza el presupuesto antes de que se ejerza. A todo lo pasado es inútil. Ese Consejo Parlamentario Federal puede estar formado por 20 hombres y mujeres, o 30 o 40 hombres y mujeres de ciencia, intelectuales, reconocidos, apolíticos, cuyo verdadero interés sea el pueblo de México. Una de las principales causas de la situación por la que atraviesa el pueblo mexicano es esa precisamente, el ejercicio del presupuesto. Se desaparecen proyectos tontos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la construcción del aeropuerto de Felipe Ángeles. Mientras no exista esa revisión del presupuesto, esa revisión para el ejercicio del presupuesto de egresos de la Federación, el gobierno seguirá saqueando al pueblo mexicano. Y los que pagan las consecuencias son los pobres, todo el pueblo mexicano. Esa es mi segunda propuesta de reforma constitucional. La tercera propuesta de reforma constitucional es: toda Secretaría de Estado, empresa paraestatal y todo el gobierno federal y estatal tendrán la obligación de mostrar su situación financiera en números claros y en tiempo real para determinar en dónde, en qué y cuándo se ejercen los presupuestos. Esto va íntimamente ligado, esta tercera propuesta de reforma constitucional está íntimamente ligado con la segunda propuesta, con la creación del Consejo Parlamentario Federal. La fiscalización del presupuesto es clave para que un día
el nivel de vida de los mexicanos mejore. Es clave, clave. Hay otros temas como la seguridad y el sistema penitenciario, etcétera, etcétera, pero ahorita quiero enfocarme en esto. Estas dos propuestas, la número 2, el Consejo Parlamentario Federal, y la transparencia en el ejercicio de todos los presupuestos del gobierno federal, es clave. Se ha venido pidiendo por décadas y nunca se ha hecho nada porque no les conviene. Esa transparencia y claridad en el ejercicio del presupuesto, vuelvo a enfatizar, es clave. Vamos, quiero hacer esto lo más breve posible, pero lo suficientemente claro para que algún día alguien descubra estos videos y se empiece a empezar a pensar en que sí es posible rescatar a México. Voy a la cuarta propuesta de reforma constitucional. Ha habido un momento en la vida política de México en que ha habido un partido para cada día de la semana. Esta cuarta propuesta de reforma constitucional es la siguiente. Solo se dará registro a los partidos políticos que demuestren una militancia de cuando menos 30 millones de militantes. Cuando menos 30 millones de militantes. Y todos los demás partidos que le hacen el juego al PRI y al PAN y al PRD, que lo único que hacen es chupar el presupuesto y convertirse en una cueva de ladrones y vividores, es que se eliminen todos esos partidos, el Verde, el PRD que nunca sirvió para nada, el PRD, el Verde, del Trabajo, Partido Popular Socialista. Ustedes, vuelvo a repetir, había un partido para cada día del mes, ya no de la semana, del mes. Idealmente, en una república democrática, lo sano es que haya la menor cantidad de partidos, porque así no se diluyen las propuestas. Así no se diluyen las propuestas. Idealmente, con un padrón de electores elevado, como el que propongo, de cuando menos 30 millones demostrados y sin trampas. Lo ideal son dos partidos. Un partido de ideología conservadora y un partido de ideología liberal. Los dos hacen falta. Y se termina con toda esas cuevitas de ladrones que viven del presupuesto que se les asigna a todos esos partidos políticos. El día que México tenga dos partidos ordenados, con ideologías sólidas, con doctrinas ordenadas, ese día México va a cambiar. Se acabaron esas coaliciones absurdas y tontas que se llevan a cabo ahorita, con tanto partido que no sirve para nada. Está demostrado que está lleno de vividores. Esos partiditos están llenos de vividores, porque la misma ley se los ha permitido. Pero el día que México limite los registros de partidos, ese día México tendrá la posibilidad de tener un ambiente político sano y democrático y legal. Solo se dará registro a partidos políticos que demuestren una militancia de 30 millones de militantes. Bien, esa es la propuesta de reforma constitucional número 4.
voy a la propuesta de reforma constitucional número 5 y es la reforma al Congreso. Y empiezo con la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados se ha alegado por décadas, no necesita 500 diputados. La Cámara de Diputados de México necesita únicamente 168 diputados. Repito ese dato, 168 diputados son suficientes para soportar la carga legislativa, la agenda legislativa de la Cámara de Diputados. Esos haraganes que trabajan de diputados, que no sirven para nada, que solo roban, representarían un ahorro extraordinario para el pueblo de México, para el gobierno federal. La Cámara de Diputados solo requiere 168 diputados. Y en esa misma reforma se incluye exigir que los diputados electos demuestren estar calificados para legislar, demuestren haber ejercido el derecho en cualquier área, civil, penal, constitucional, laboral, mercantil, comercial, etc. Que demuestren que han ejercido legalmente cuando menos 3 años. Que demuestren que están capacitados para legislar. Porque ¿qué es lo que pasa? Como casi la mitad, un poco más de la mitad de los legisladores no saben legislar, lo que hacen es contratar a bufetes de abogados, a tercerías, para que les hagan su trabajo. Como nadie les supervisa el presupuesto, gastan lo que quieren y roban lo que quieren. De manera que se deberá exigir que los diputados electos, 168 nada más, estén capacitados para legislar. Y se prohíben los contratos, en esta reforma se prohíben los contratos a tercerías para que le hagan el trabajo a los diputados que no hacen nada, que solo roban el presupuesto, porque esa es la palabra, roban el presupuesto. Y desde luego deberá tener un órgano supervisor, que eso es lo que ya nadie hace, cuando menos en México. Se olvidó la supervisión. Un órgano supervisor del presupuesto que se les entrega a los diputados y que dilapidan de una manera asquerosa y criminal. Voy a la propuesta número 6, a la propuesta de reforma constitucional número 6. La Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores no necesita 128 senadores. Con 64 senadores es más que suficiente para soportar la agenda legislativa en México. Reducir ese número de senadores también representaría un ahorro extraordinario para el gobierno, para que usen ese dinero en la creación de empleos, no en programitas de compravotos, en creación de empleos. La creación de empleos es la única forma de solucionar la pobreza en México y en cualquier país. Aquí en Estados Unidos ese es el motor de la economía, la creación de empleos, y en el mundo. Y al igual que en la reforma propuesta a la Cámara de Diputados, también exigir que esos senadores electos estén capacitados para legislar. Y se cancelan los contratos a tercerías. El presupuesto que se gasta en tercerías es realmente
criminal. Con ese dinero pudieron salvarse miles de vidas. Ahora con el COVID-19, con el COVID-19, pudieron salvarse miles de vidas de niños con cáncer y mujeres con cáncer. Entonces, 0 contratos a tercerías, calificaciones. Los senadores deberán estar calificados para legislar. Hay muchas otras reformas que deben darse en el sistema de salud, en el sistema educativo, pero eso ya será motivo de otras exposiciones y análisis de otras propuestas. Por lo pronto, en esta ocasión los dejo con estas 6 propuestas de reforma constitucional que son serias, son razonadas y que espero que algún día alguien descubra estos videos y la gente empiece a pensar, cuando menos contribuimos con un granito de arena. Antes de terminar, quiero comentarles esto. La semana que entra voy a hablar de un tema que es conocido, pero cuyo enfoque que es el que quiero plantear, no se escucha nunca. Voy a hablar de un tema que todos sabemos que es un problema grave de seguridad nacional, no solo para Estados Unidos, sino para México. Es un tema de seguridad nacional, pero del cual nunca se hace el enfoque que les voy a platicar la semana que entra. Los voy a invitar a que me acompañen la semana que entra en otro capítulo de Si yo fuera presidente. Les agradezco que me hayan acompañado. Si pueden difundir este video, sería bueno para México. Entre más gente lo vea y más gente empieza a pensar que ya es hora de que la gente razone los votos, eso ayudaría a México, no mañana, pero en el futuro tal vez haya maneras de rescatar a México. Les agradezco que me hayan acompañado. Síganse cuidando porque esto ya llegó para quedarse, amigos. Y los espero en la siguiente semana. Voy a hablar de ese tema de seguridad nacional en otro capítulo de Si yo fuera presidente. Les agradezco infinito que me acompañen y nos vemos la próxima. Hasta luego.